Córdoba, España. Con un solo vistazo sobre esta fascinante ciudad y sus aledaños, bastará para hacerse una idea de los múltiples pueblos y civilizaciones que aquí se han asentado. Sus primeros pobladores se remontan al origen de la humanidad. Con el tiempo, tartesios, cartagineses, romanos, vándalos, visigodos y árabes se irán sucediendo. En Córdoba también tuvo asiento el primer cristianismo de la península ibérica, como así lo atestiguan múltiples hallazgos arqueológicos. La fe en Cristo perseveró en tiempos de los romanos a pesar de las persecuciones y después perduró en el reino visigodo. Tras la invasión islámica, la religión, las leyes y las costumbres del pueblo cristiano fiel sobrevivieron. Así surgió un pueblo forjado en la dificultad y el sometimiento, pero que supo conservar con tesón y fe toda la rica herencia del pasado, con su sabiduría, su espiritualidad, su antiguo derecho, su lengua y la particular visión del mundo del cristianismo más genuino. Ese pueblo creyente y abnegado guardó en su cultura la antigua liturgia venida desde Oriente en los primeros siglos de la Iglesia, los ritos, las tradiciones y los escritos de los sabios padres desde Agustín hasta Isidoro. Nada de aquello se perdió gracias a comunidades de hombres y mujeres valientes, auténticas y sacrificadas, pero sobre todo, gracias al tesoro de la fe. Y todo aquello es para nosotros un legado que hoy debe ser rescatado y reconocido. Tras la invasión islámica de la península ibérica, una parte de la población cristiana y judía conservó su religión, leyes y costumbres de la España visigoda. A las comunidades de cristianos se les llamó mozárabes. La voz procede del árabe mustarib, arabizado, el que quiere hacerse árabe o se arabiza. Y bajo diversas formas, muztárabe, muzárabe, mozárabe, aparece en los documentos hispanos de la Alta Edad Media con la misma acepción que actualmente le damos. El término es inusitado en la literatura hispanoárabe, en la que los mozárabes son llamados con los nombres generales de ayamíes, narraníes, rumíes o dimmíes. Aquí, en Córdoba, como en Toledo, en Zaragoza o Valencia y otras ciudades de la península ibérica, se tiene conciencia histórica clara de lo que fueron los mozárabes. Pero ¿por qué desapareció aquel pueblo? ¿Qué queda de aquella cultura? Nos proponemos emprender un viaje apasionante en el tiempo para descubrir a los mozárabes.
Como es sabido, la doctrina coránica ordena a los musulmanes respetar bajo ciertas condiciones las creencias religiosas de la gente del libro, es decir, de judíos y cristianos. Al producirse la conquista de España, los vencedores permitieron a las poblaciones que se habían sometido mediante pactos el libre ejercicio de la religión cristiana y la plena posesión de sus iglesias y propiedades. Al pacto que cristianos y judíos hacen para someterse, conservando su religión, se le llama en árabe al-Dhimma, y a los que quedan sujetos a él, dhimíes. Los cristianos sometidos están obligados a pagar el jaray o impuesto para poder conservar su religión. Esta inexcusable y gravosa obligación propició que se fueran produciendo las conversiones en masa al Islam de muchos mozárabes, buscando gozar de un estatuto fiscal preferencial. A pesar de ello, pervivió una importante proporción de súbditos cristianos que formaban florecientes comunidades en las ciudades sometidas. Los mozárabes formaban al principio un considerable grupo religioso y jurídico dentro de la sociedad hispano-musulmana. Vivían en barrios propios y poseían cementerios propios. Aunque con algunos conflictos, la jerarquía islámica permitió a la minoría cristiana conservar su religión y culto. Se sabe que en Toledo había unas 9 iglesias, 10 en Córdoba y 4 en Mérida. Todas ellas conservaron sus campanas, aunque tenían que usarlas con moderación. Campanas como esta, la campana del abad Sansón, que estuvo en un monasterio. Aquí, en el Museo Arqueológico de Córdoba, se encuentra esta pieza de excepcional valor. Se trata de un anillo de un obispo mozárabe, la prueba evidente de que la jerarquía cristiana estuvo vigente durante todo el periodo califal. La crónica mozárabe refiere la iniciativa del gobernador Uqba en el año 739 para garantizar que las gentes de cada religión, llamadas del libro, fuesen juzgadas de acuerdo con sus leyes. Lo que suponía, en el caso de los cristianos, mantener el forum indicum de época goda. Esto ayuda a explicar el desarrollo de comunidades cristianas con un cierto grado de autonomía interna en ciudades como Toledo, Mérida y sobre todo Córdoba. Los cristianos dhimíes estaban gobernados por un comes, también denominado defensor o protector. El censor o Cadi al-Nasara, el juez de los cristianos, ejercía de juez, aunque carecía de competencias en los litigios entre cristianos y musulmanes. Por su parte, el exceptor se encargaba de recaudar el impuesto, la chicia, que se abonaba colectivamente en fracciones mensuales. Después de la invasión árabe de la península ibérica, a los cristianos de Al-Ándalus se les permitió vivir en sus propios barrios. Se hizo un pacto por el cual se les permitía conservar su jerarquía, sus iglesias y muchas de sus tradiciones. Siguieron viviendo en los mismos lugares, pero después las normas se hicieron más rígidas. Se les impedía montar a caballo, se les obligaba a vestir de una determinada forma, no podían tener espadas y sobre todo tenían que pagar un duro impuesto, el jaray. Pero a pesar de que hubo una coexistencia pacífica en algunos periodos más o menos largos y reconocibles, no todo fue paz y concordia en la vida de aquellas comunidades. Cuando había transcurrido el primer siglo de la invasión islámica, que no dejó de estar libre de conflictos, los mozárabes de Córdoba se dieron cuenta de que aquellos invasores habían venido para quedarse y que no iba a regresar el antiguo reino godo con sus leyes y su jerarquía civil y eclesiástica.
Por otra parte, y debido a todas estas oprimentes imposiciones, muchos de aquellos cristianos mozárabes empezaban a flaquear. No podían soportar el peso de sentirse inferiores, sujetos y en muchos casos vejados. Pero contaban con una fácil solución para dejar de ser mozárabes y equipararse en cierto modo a los dominantes invasores: convertirse al Islam. Para ello, numerosos cristianos cordobeses se dejaron circuncidar, aprendieron la lengua árabe y la recitación de la Sahada, la profesión de fe que constituye la adhesión a la fe musulmana. Soy testigo de que no hay otra divinidad fuera de Alá, y doy testimonio de que Mahoma es el enviado de Alá. Esta fórmula se pronuncia 3 veces en árabe. Es un acto voluntario de sumisión a la voluntad de Alá sin condiciones. Cuando fueron pasando los años, la presión y la influencia de la cultura islámica dominante, una nueva sociedad, pero sobre todo el peso de los impuestos, que cada vez eran más fuertes, hicieron que muchos cristianos flaquearan. Se convirtieron al Islam y así surgió un nuevo pueblo, el pueblo muladí. La apostasía de muchos era causa de un gran dolor en la comunidad mozárabe, que perseveraba a pesar de sus grandes dificultades. Entonces empezaron a alzarse las voces de los hombres piadosos y cultos que veían con desesperación que la antigua y rica cultura cristiana estaba en grave peligro. San Eulogio de Córdoba cuenta con detalle los abusos a que eran sometidos los cristianos dhimíes en la Córdoba de Abderramán II. Pues ¿creéis que no sufrimos molestia alguna con la destrucción de nuestras basílicas, con el oprobio e insulto de nuestros sacerdotes y con el pesado tributo que con gran angustia y fatiga pagamos todos los meses, siendo menos dolorosa una muerte que acabe de una vez con tantas calamidades que la penosa agonía de una vida sustentada con tanta penuria y estrechez? La capilla de los santos mártires mozárabes de Córdoba está aquí, en la Basílica Menor de San Pedro. En el siglo XVI, el Concilio de Trento rescató la memoria, la exaltación y el culto de los mártires. Se buscaron las antiguas reliquias y se construyeron lugares como este, la capilla Osario de los mártires de Córdoba. En el siglo XVIII se realizó esa urna donde están guardados los huesos de los mártires de las persecuciones romanas y también los de las persecuciones islámicas. Los cordobeses tienen especial veneración a este lugar y a estas reliquias, pues guardan el recuerdo de aquellos antepasados suyos que dieron su vida por Cristo, con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. En el siglo IX, la dinastía omeya ostenta el poder en el Emirato cordobés. La convivencia entre musulmanes y mozárabes va siendo más difícil. La falta de libertad y la dificultad de llevar una vida cristiana son cada vez más patentes. Álvaro de Córdoba se quejaba con amargura en el Indículo Luminoso ante aquellos cristianos que no eran conscientes de la situación. ¿Habrá todavía alguno tan envuelto por las nubes del error que niegue que estamos en tiempos de persecución?
Pues ¿qué mayor persecución puede haber cuando ya no se atreve a publicar la boca lo que cree racionalmente el corazón? En nuestra mentalidad actual, ansiosa de tolerancia y de diálogo, puede parecer que esta permisión de la sociedad islámica en un principio para los cristianos era algo benevolente. Sin embargo, la legislación de la Umma, la comunidad musulmana, al final resultó muy opresiva para ellos. Y esto acabó significando que se perdió la antigua y rica cultura hispano-romana y visigoda. La comunidad mozárabe empieza a estar cada vez más acobardada y debilitada. La inferioridad y la sumisión dan paso a un desprecio sufrido cotidianamente y manifestado en obligaciones como tener que saludar reverentes a todo musulmán con el que se cruzasen por la calle o ceder el asiento si estaban sentados. Pero la mayor prohibición, la más dolorosa, era no poder reconocer a Cristo como Dios públicamente, ni manifestarse como cristianos, ni portar símbolos externos del cristianismo en ningún caso, bajo la severa amenaza de sufrir duros castigos. Esta situación es cada vez más tensa y más angustiosa para muchos mozárabes que sienten que su antigua y rica cultura se ve amenazada. La tensión y la irritación contenida acabarán estallando y dando lugar a un sangriento episodio. El primer mártir de Córdoba es el presbítero Perfecto, decapitado en el año 850 por orden del cadí, después de haber sido interrogado sobre su opinión acerca de Mahoma y el Islam. La mecha encendida arde imparable gracias a su ejemplo, y en apenas 10 años son 46 los cristianos que mueren por la confesión de su fe. Cada uno de ellos irá al martirio por diferente camino, bien acudiendo personalmente ante el cadí con el deseo de anunciarle el Evangelio, como los monjes Isaac, Pedro Gualabonso, Sabiniano, bien llevando la cabeza descubierta para ir a la iglesia, como en el caso de Natalia y Liliosa. Pero todos tienen en común el hecho de que pudieron haberse librado fácilmente de este final, apostatando, como habían hecho muchos de sus vecinos, o simplemente viviendo discretamente su fe en privado, sin hablar de Cristo ante los musulmanes ni hacer manifestación pública de su fe, y sin embargo, no lo hicieron. Llama la atención y en cierto sentido estremece saber que los mártires cordobeses eran hombres y mujeres, tanto seglares como religiosos. Se trata de un movimiento espontáneo. La llamada era general y sincera. Todos se sentían responsables de la transmisión de la fe, sin pensar que esta fuera tarea exclusiva de las personas especialmente consagradas. Al sufrimiento y la persecución se une otro inconveniente no menos doloroso: la incomprensión por parte de algunos obispos, como Recafredo, dispuestos a contemporizar con los musulmanes, y por una parte del clero, seducido por la prosperidad del reinado del emir Abderramán. Llegan incluso a despreciar a los que habían muerto por Cristo, llamándolos locos, temerarios, irresponsables o herejes. Sin embargo, en defensa de los mártires escriben incansables San Álvaro y San Eulogio, que en su Memorial de los Santos dice: «Deben contarse entre las primeras dignidades del reino de los cielos estos que vinieron a la pasión sin ser forzados, porque es mayor heroísmo el presentarse a los tormentos cuando no hay culpa en retraerse. Pero en verdad, es forzoso confesar que hay crimen en ocultarse cuando la confesión de nuestra fe exige la predicación».
Los dos sabios presbíteros, Eulogio y Álvaro, acabarán sufriendo también el martirio. El primero en el año 859 y el segundo en 861. Gracias a ellos, el culto a los mártires será permitido en el Concilio de Córdoba de 852, a pesar de que en un primer momento los obispos, elegidos directamente por los infieles, ya que el concilio fue convocado por el sultán, habían propuesto un documento que los anatematizaba. Conservar la memoria de los mártires mozárabes de Córdoba del siglo IX es una obligación y un ejemplo para los cristianos de todos los tiempos, pues representa, entre otras muchas cosas, la obligación de mantener una fe en un mundo hostil, lo cual no se debe solo a la tolerancia, sino a la gracia de Cristo. En cuanto a los mártires mozárabes, por lo que podemos saber, 48 fueron sacrificados en la década del siglo IX durante los reinados de Abderramán II y Mohamed I. Hay que incluir además a Dulce, Pelagio, Argentea, Bulfura y Eugenia, muertos bajo la égida de Abderramán III. Y a Ágata, de la que no podemos precisar la fecha de su martirio. Total 58. Por lo que hemos visto, resulta evidente que existieron conflictos de orden religioso y cultural en esta ciudad durante el largo periodo en el que mozárabes y musulmanes tuvieron que convivir. Pero tampoco podemos negar que hubo periodos reconocibles de convivencia real, contacto efectivo e intercambio de influencias. Igual que en otros muchos lugares del Mediterráneo, la coexistencia de pueblos con diferentes creencias de idiosincrasias dio lugar a momentos extraordinariamente luminosos que hoy en día constituyen un verdadero ejemplo digno de ser tenido en cuenta. Abderramán III llegó al poder en el año 912 como nieto del emir Abdalá. El Al-Ándalus que heredó estaba al borde de la ruina. Sin embargo, en muy pocos años lo convirtió en uno de los estados más poderosos de Occidente. Sus dominios se expandirían a ambos lados del estrecho de Gibraltar y hasta Córdoba llegarán embajadas de los grandes poderes de su tiempo, de Otón I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de Constantino VII Porfirogéneta, emperador de Bizancio. Poco a poco, aquellos conflictos entre mozárabes y musulmanes se fueron atenuando. El año 929, Abderramán III proclamó el califato y mandó edificar esta ciudad, Medina Azahara. Aquí se vino a vivir con su corte, con su familia, con sus visires, y se trajo consigo también en algunos momentos a importantes personajes mozárabes, como algunos obispos, Asbaj Ahmed Nabil o el metropolitano de Sevilla, Aben Qasim. Un juez de Córdoba, Walid, sirvió aquí de intérprete cuando fue recibido en este mismo palacio el rey cristiano Ordoño IV. También sabemos de la labor destacada de los dignatarios eclesiásticos como embajadores en países cristianos, merced al conocimiento que tenían de las lenguas de la época, especialmente del latín culto. Así, la misión que se encomendó a Rabín Ben Zaid, el renombrado Recemundo I en la corte del Sacro Imperio y luego en el Oriente cristiano. Enviado por los ministros de Abderramán III, el presbítero mozárabe Rabí Ben Zaid se puso en camino en la primavera de 955. Y al cabo de 10 semanas arribó al convento de Gorce, donde fue bien recibido por el abad, así como luego por el obispo de Metz.
Unos meses más tarde llegaba a Frankfurt, corte del emperador, donde tuvo ocasión de conocer al prelado lombardo Luitprando de Cremona, a quien animó a componer su historia, la célebre Antapodosis que el autor le dedicó. Más tarde, a la muerte de Abderramán III, el clérigo mozárabe Rabid Ben Zaid seguirá prestando importantes servicios al califato, ahora el segundo califa, Alaquén, que apreciaba incluso más sus conocimientos filosóficos y astronómicos. Para él hizo el famoso calendario de Córdoba en el año 962. Como vemos, los miembros más influyentes de la Iglesia mozárabe estuvieron próximos al califa, realizando funciones de consejeros, intermediarios, intérpretes y embajadores. Conocemos el nombre de un arzobispo de Toledo, Juan, muerto en 956, al que sucedió un prelado del que solo sabemos el nombre árabe, Ubayd Alá ibn Qasim, y que parece haber sido trasladado poco después a la sede metropolitana de Sevilla. Como obispo de Córdoba, conocemos también el nombre de Asbagh ibn Abdallah ibn Nabil. Durante un largo periodo continuó la enseñanza de la fe cristiana. Se impartía en las escuelas de las iglesias, como aquí, por ejemplo, en San Acisclo, en San Félix, en los Tres Santos, pero también en los grandes monasterios como el de Cuteclara o el de Tábanos. Más lejos había otros grandes centros monacales, como el de Cubillanas en Mérida. Algunos grupos de cristianos mozárabes, liderados espiritual y terrenalmente por Eulogio de Córdoba, convirtieron los monasterios de la periferia de la ciudad en reductos del más puro cristianismo anterior al 711. Uno de estos lugares era el monasterio de Santa María de Cuteclara, que tomaba su nombre del reducido asentamiento o aldea en el que se encontraba, hoy desaparecido por completo. No se tiene claro cuál era su ubicación exacta ni cuándo desapareció el monasterio. Aquí, en la Sierra de Córdoba, todavía se conservan estas ermitas que, aunque fueron edificadas entre los siglos XVI y XVIII, son un testimonio vivo de los movimientos monacales y los eremitorios que poblaban estos parajes maravillosos en la época mozárabe. Durante la invasión islámica persistió, pues, el monacato como fuente de espiritualidad y sabiduría, y como memoria viva del cristianismo originario llegado de Oriente en época romana. En los siglos IX y X, los mozárabes de Al-Ándalus tradujeron el Salterio y los Evangelios a la lengua árabe. Se conservan algunos manuscritos de dichas traducciones y algunos glosarios latinoárabes, como el conservado en Leiden, Holanda, que se remonta con toda probabilidad a la misma época. En las principales ciudades de Al-Ándalus vivieron cristianos sometidos. Todos ellos mantuvieron una cultura común en lo esencial, con ciertas peculiaridades derivadas de la propia diversidad de los pueblos de la península. Las principales sedes episcopales conservaron la estructura originaria de la Iglesia hispana con obediencia a Roma y mantuvieron relaciones fluidas con los cristianos mozárabes del norte de España. En Córdoba y Sevilla se mantuvo la tradición isidoriana, y surgieron grandes figuras de los monasterios y escuelas catedralicias como Esperaindeo, Eulogio, Álvaro y Sansón. Al primero de ellos se debe un apologético contra Mahoma. A Eulogio la aportación de libros como la Eneida de Virgilio o la Ciudad de Dios de San Agustín. Esta inquietante mozárabe de Al-Ándalus se propagó por el mundo cristiano, creciendo el afán por hallar buenos libros y leerlos, que además demostraba tener una especial caridad. No guardar el saber para sí solo,
sino comunicarlo. Los mozárabes copiaron y divulgaron la obra de Paulo Orosio, escrita en el siglo V. Gracias a ella llegó a Occidente el conocimiento de la antigua cultura grecorromana clásica. Roma dejó una importante huella en la historia de la humanidad. Creó el más importante imperio en la historia antigua e hizo aportaciones decisivas a la civilización occidental. Los romanos extendieron su dominio militar por toda la cuenca del mar Mediterráneo, expandiendo con ello sus costumbres, sus creencias y su idioma, el latín, que daría lugar con el tiempo a las lenguas llamadas romances. Los romanos cultivaron el estudio de la física aplicada a la ingeniería. Tanto para la hidráulica como para la arquitectura urbana, esta ciencia llegó a su máximo esplendor hacia el siglo I a.C., durante el gobierno del emperador Augusto. Por medio de soldados, mercaderes, funcionarios y esclavos que recorrían los vastos dominios del imperio, Roma fue el modelo de muchas ciudades. El uso del cemento les permitió construir grandes edificios públicos, teatros, anfiteatros, circos, templos, termas, acueductos y puentes. No solo la estructura era cuidada, sino también la estética. Decoraban las paredes con pinturas y cubrían los suelos con mosaicos. Hoy, más de 1500 años después de la caída del Imperio Romano, los avances técnicos, jurídicos y políticos que constituyeron aquel poderío siguen signando gran parte de la civilización occidental tal como la conocemos. No debe olvidarse que en la Alta Edad Media europea, el principal acopio de saber estuvo acumulado en los cenobios. Posteriormente también participaron las escuelas catedralicias. Los principales manuscritos iluminados fueron Biblias, beatos, libros de horas, salterios, evangeliarios, menologios o santorales. Generalmente se trataba de volúmenes de gran tamaño, pesados y de difícil manejo, que se realizaban a mano sobre pergamino y compuestos por hojas rectangulares dobladas por la mitad, metidas unas dentro de otras y cosidas por su doblez. Las duras tapas de las cubiertas frecuentemente estaban igualmente decoradas y ennoblecidas por metales preciosos repujados y/o piedras preciosas. El idioma empleado era latín culto y se utilizaban distintos tipos de letra. Al principio se usó la minúscula visigótica y esta fue posteriormente sustituida por la carolingia. El comúnmente llamado rito hispano o liturgia mozárabe es la manera propia de celebrar las acciones litúrgicas en la Iglesia española en los primeros 10 siglos de su historia. Se usó primero por los cristianos hispano-romanos y se siguió usando bajo la dominación de los visigodos, época en que los grandes padres de la Iglesia visigoda lo enriquecieron considerablemente. Y más tarde el rito perduró entre los cristianos que permanecieron en las diversas regiones de la España dominada por el Islam. En el siglo XI, el Papa Gregorio VII decidió extender el rito romano a toda la cristiandad europea, y los reyes de Aragón, y después los de Castilla, acabaron por aceptarlo, aunque con resistencia.
El rito mozárabe se fue extinguiendo en los reinos cristianos de la península. Sin embargo, la antigua liturgia hispana se mantuvo en los territorios que seguían ocupados por los musulmanes, y fue entonces cuando comenzó a denominarse rito mozárabe, como se llamaba a los propios cristianos sometidos al Islam. El orden de las festividades en la liturgia mozárabe difiere del romano. Por ejemplo, hay 6 domingos de Adviento y 2 fiestas de la Anunciación. Las 3 lecturas, profecía, epístola y evangelio, se conservan y se da gran importancia a la predicación. Después de cada lectura, hay una corta alocución al pueblo en la que predomina el elemento exhortativo. Ciertos usos, como la fracción del pan consagrado en 9 partes, cada una de las cuales tiene un nombre y significado especial, son reminiscencias de la Iglesia ortodoxa. El canto es más melodioso que el gregoriano y es denominado eugeniano, de Eugenio, que fue sabio arzobispo de Toledo y que hizo grandes aportaciones a la liturgia. Al conjunto de hablas empleadas por la población cristiana en los territorios de la península ibérica bajo el dominio musulmán se las ha llamado comúnmente mozárabe, romandalusí o romance andalusí. Las hablas mozárabes desaparecieron a partir del siglo XIII tras la Reconquista al ser sustituidas o fundirse con las lenguas de los reinos cristianos, galaico-portugués, astur-leonés, castellano, navarro-aragonés, catalán. A todas estas lenguas, las hablas mozárabes les aportaron palabras que han pasado al lenguaje cotidiano actual. Lo poco que nos ha llegado en forma escrita de las lenguas mozárabes, como algunas jarchas, está escrito en aljamía, es decir, con escritura árabe y hebrea. Una jarcha, del árabe jarya, es decir, salida o final, es una breve composición lírica que cerraba los poemas en árabe llamados muaxajas, escritos por poetas andalusíes árabes o hebreos en la Hispania musulmana. Según avanzaba la Reconquista, la población mozárabe se fue mezclando con la población de los reinos cristianos, ejerciendo sobre esta su influencia, penetrando de este modo un rico vocabulario relacionado con las instituciones, usos y objetos de los territorios musulmanes conquistados, así como también términos más coloquiales. Debido a la migración hacia el norte de mozárabes cristianos que dejaron las tierras islámicas del sur, se encuentran topónimos arábigos en regiones donde apenas sí se dio el dominio musulmán.
descabellado considerar que la cocina tradicional española esté cimentada e influida por las culturas que han cohabitado en el territorio español durante siglos. Durante la época romana, los habitantes de la península ibérica tuvieron una conducta alimentaria muy similar a la del resto del imperio, aunque con las diferencias propias del carácter autóctono. Cuando los godos se asentaron en el territorio español, la población adoptó modos procedentes de Centroeuropa. Entre los siglos VIII y XIII, la gran influencia de la cocina árabe y bereber incorpora frutos secos y nuevas verduras. Muchos cristianos mozárabes que habitaban los territorios rurales y los extremos de las ciudades se convirtieron en excelentes agricultores. Los árabes nos enseñan el cultivo del arroz y su consumo. También la condimentación incorporará nuevas especias como el comino, el azafrán y la canela, salvo la pimienta, que era muy utilizada por el mundo cristiano. El escabeche viene del iskebej árabe, que significa guiso de carne con vinagre. La tarida mozárabe dio lugar a las migas, el esnabi a la caldereta y la adafina al cocido. Los dulces de aquellos tiempos evolucionaron hacia las delicias de hoy. Coquillas, yemas, bizcochos borrachos, pestiños, buñuelos, torrijas. Muchos de estos dulces utilizan la almendra y la miel de la misma forma que entonces. Uno de los legados más relevantes del arte islámico andalusí es su arquitectura, y sin duda su reflejo más deslumbrante es la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Fueron necesarios más de 2 siglos para llevar a cabo esta magna obra. Al término de la última ampliación de Alaquén II, la mezquita de Córdoba era la segunda mayor del mundo tras la mezquita sagrada de la Meca. Fue la religión la que ayudó a dar a las técnicas de los alarifes sus fuertes características espirituales y abstractas. El peso que ejerció este influjo sobre la arquitectura de las iglesias es indiscutible. Muchas agujas y campanarios cristianos son herederos de los minaretes. Un claro ejemplo de la extensión de aquellas técnicas es la influencia de la mezquita de Córdoba en algunas catedrales insignes, como Notre Dame de París, donde están presentes el arco de trébol, el de herradura y el de piedra bicolor. 3 símbolos arquitectónicos que han desafiado el paso del tiempo. El periodo de construcción de la mezquita coincide también con el florecimiento de la cultura y la ciencia andalusí. Los astrónomos, siguiendo la ancestral sabiduría venida de Oriente, construyeron observatorios celestes en las ciudades más importantes del mundo islámico: Córdoba y Toledo, El Cairo, Bagdad. Inventaron el péndulo y el reloj de sol, pronosticaron la existencia de las manchas solares y estudiaron los eclipses y cometas. Sus cálculos obligaron incluso a modificar el calendario. Se cultivó la ciencia de la filosofía y la lógica en un clima de tolerancia religiosa e intelectual. En Al-Ándalus se introdujeron las primeras traducciones al árabe de los filósofos griegos, en especial Aristóteles. Aunque en muchos casos estas obras no fueran bien vistas por las rígidas autoridades religiosas musulmanas. A menudo se prohibió su estudio y se llegaron a quemar los escritos de los filósofos y los libros considerados paganos.
Sin embargo, los más preclaros pensadores sostenían que el intelecto y la razón no están en absoluto reñidos con la revelación, sino que constituyen un instrumento adecuado para alcanzar la verdad. El mayor propulsor del estudio de la filosofía fue Aben Masarra, autor del siglo X, quien profesaba una suerte de panteísmo. Pero sin duda, el que más influyó tanto en el mundo islámico como en toda Europa fue Averroes, de quien se han conservado varias de sus magníficas obras. Los mozárabes dejaron su impronta en los siglos posteriores. En ellos aparece la influencia del particular periodo histórico que les tocó vivir. Los tiempos de paz y convivencia sirvieron para que los pueblos se mezclaran e intercambiaran su idiosincrasia. Los conflictos y las guerras, en cambio, separaban a la gente, causando pobreza, sufrimiento y desolación. El fanatismo islámico acabó poniendo su mirada feroz en los cristianos que subsistían en Al-Ándalus. La persecución sufrida por los mozárabes fue brutal y sangrienta durante la dominación almorávide y almohade, a pesar de la ayuda prestada por los reyes cristianos como Alfonso I el Batallador, Fernando III el Santo o Jaime el Conquistador. El final de los mozárabes es incierto y seguramente trágico. Al final, las invasiones almorávides y almohades provocaron un gran éxodo de mozárabes. Muchos de ellos acabaron convirtiéndose al Islam, otros se marcharon a los reinos cristianos del norte. Cuando finalmente toda la península ibérica fue cristiana, la jerarquía eclesiástica sospechó de unos fieles que rezaban en árabe y que tenían muchas costumbres del pueblo islámico que había vivido en aquellos territorios. Si nos preguntamos qué sucedió con toda aquella población cristiana, debemos responder sin lugar a dudas que formó parte del sustrato de lo que hoy somos los españoles y los portugueses. Lo que fue ya no es. Pero de alguna manera, nuestro pasado sigue perviviendo en nosotros, en nuestra lengua, en nuestra cultura, en la forma de comprender la vida y el mundo. Las sociedades son hoy cada vez más diversas, conformadas por personas que se identifican con formas de vivir, sentir y actuar que se diferencian, cuando no se oponen, a las de otros. Esta diversidad puede ser motor de desarrollo, de riqueza humana, de crecimiento personal y colectivo, pero mal gestionada nos conducirá a escenarios de enfrentamiento, odio y retroceso civilizatorio. Nuestro pasado nos muestra cómo el hecho de la pluralidad no se debe solo a la inmigración, ya que antes de que se produjeran las recientes oleadas migratorias, existían en España grupos de personas de diferentes tradiciones culturales y religiosas. A pesar de las dificultades bien reales, a pesar de los desconocimientos y los prejuicios recíprocos y del peso de una historia que nos condiciona, estamos llamados a entendernos y a sentirnos hermanos.